día de hoy? ¿Cuáles son los puntos que usted considera más álgidos y que necesariamente la ciudadanía tendría que tomarlos en cuenta? Bueno, es una baraja múltiple, porque hay distintas cosas y ustedes os acordaremos los puntos a tratar. Lo primero es esto de que han sido llamados a juicio 3 humildes vendedores de droga como los responsables de la valía diplomática, como si fuera fácil aceptar. Es decir, es imposible aceptar, es decir, es inadmisible que 3 hombres se acerquen a la Cancillería, y hay que saber lo que es un palacio, la Cancillería, rival del Palacio de Carondelet. No, es decir, aquí estamos con la droga para que ustedes la manden a Italia. Pues es una estupidez, ¿no? Entonces, porque la droga requirió vasos de doble fondo, que alguien tuvo que hacerlo, y ese es uno de los responsables, que no se sabe quién es aquí en el Ecuador. Luego, pues la droga es que no se pone en bruto, sino que es líquida y va en uno de los espacios ocultos de cada vaso. Tercero, pues había que el que entrega la droga es que supone necesariamente que la Cancillería sí va a mandar este asunto. Quizás no sabe dónde la va a meter, en la valija diplomática o en otras partes, pero sí sabe que la Cancillería lo va a hacer. Es decir, esto no es más, estimados conciudadanos, que un crimen de Estado que será descubierto cuando advenga o sobrevenga el próximo año un poder legislativo fiscalizador implacable. Aunque el canciller ha hecho énfasis, doctor Damerval. Sí, él hace énfasis en cosas que de que no hay ningún sindicato funcionario de la Cancillería en este tema, que son gente externa. Es lo que él dice, porque no tenemos ministerio fiscal, no tenemos fiscalizadores en el Congreso, no tenemos fiscalizadores en el quinto poder, el país está sin fiscalización. Pero lo importante está en que alguien dictó un reglamento porque antes no se permitía que en la valija diplomática se embarcaran cosas. El actual embajador del Ecuador en Venezuela. Esto es. El señor Quintero. Yo de juez. Al primero que llamo, señor, usted está en este momento sindicado. ¿Y por quién? Por mí. Está sindicado y usted va a responder. Usted hizo el reglamento que por primera vez permitió embarcar en la valija diplomática mercadería. Y resulta que el primer embarque que se hace es después del reglamento que usted hace. O usted confiesa en este momento quién le ordenó, o en este mismo momento instrucción y va preso. Segundo punto, el asunto me parece que debemos analizar muy brevemente la expulsión, el asunto del conflicto educacional en el Colegio Montúfar de Quito, donde hay una rebelión estudiantil realmente impresionante, que la televisión muestra cómo echan ladrillos encima de la policía, realmente en una ferocidad increíble. Pero ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo, porque muchas de estas tragedias nacen en cosas diminutas, es que resulta que el ministro de Educación, que luego comparece por la televisión ayer, y dice lo siguiente, que contiene un contrasentido. Dice él que todo resulta de que en el Colegio Montúfar, diga usted, el número no importa, había un número, media docena, 10 profesores. Y que esos 10 profesores del Colegio Montúfar fueron trasladados a otro colegio de la misma ciudad de Quito, a otro sector. Y que los estudiantes protestan, esto lo dicen los estudiantes, porque ellos querían a esos profesores. Por eso es que protestan y terminan lanzando bloques contra la policía. La pregunta es ¿por qué lo trasladaron? Y el gobierno entonces incurre en una contradicción en 2 días distintos. Dice, primero, que estos profesores eran deficientes, por eso los trasladaron a otro colegio. Aquí hay que preguntarse, ¿y que los colegios discriminan entre los colegios, entre las poblaciones, los distintos sectores? Que entonces es razonable trasladar los deficientes a los lugares que no tienen profesores. Entonces, pero es la explicación. Son de 2 calidades, 2 categorías. Ya, pero que dijeron deficientes. Y luego, al día siguiente, es decir, ayer, dicen que no, que no eran deficientes, sino que era el orden natural, que es la costumbre y qué sé yo. En definitiva, esto es lo que ocurre con el Colegio Montúfar, habrá que adentrarse, pero lo que sí es penoso es que a consecuencia de esta reacción estudiantil, que dice el gobierno que está alimentada, y la acepto al trámite,
de la prueba, están alimentadas por un partido político. Pero la cuestión sigue siendo lo más importante, que es que eran deficientes, porque si eran eficientes no tenían por qué trasladarlos. Y dijeron que eran deficientes y por eso lo trasladaron a otro sector. Entonces están discriminando en contra de ese sector donde los trasladaron o donde los querían trasladar. Otro punto. Pero en este caso, aquí lo que es penoso, lo que dice el Estado, el gobierno, es que están siendo manipulados los chicos por estos profesores que no quieren irse y utilizan la violencia y agreden y causan problemas al entorno en donde está el colegio. Es decir, estamos de acuerdo que el derecho a la resistencia existe, pero no es el camino de la violencia el camino. Usted con sí, estamos de acuerdo en todo eso, pero vuelve a suceder, creo que es la tercera vez que sucedería, que se ha observado cómo la policía entra a los colegios y eso está, y saca de adentro a los chicos y los trae detenidos, eso los extirpa, así es, los extrae. Eso está mal, porque en esa confusión pagan justo por pecadores. Pues si los encuentra en un patio, si los encuentra en una clase, en cualquier posición en que los encuentren, la policía entra a coger a alumnos y eso pues los está secuestrando, los está reteniendo y eso está mal. Un tercer dato interesante es que se ha descubierto un sobreavalúo en ese sector de Manabí donde piensan instalar refinerías, es decir, la suciedad ambiental, para colmo llamado el Aromo. Es decir, quien le puso el Aromo ahora va a tener que el aroma va a ser de petróleo si que logran instalar la refinería. Pero eso no es lo importante es que si ya escandalizó el hecho de que habiendo un certificado que decía que esto vale 7 millones en los Parques Los Amanes y terminan vendiéndolo en 40 y pico, a lo que me refería la semana pasada, respetando el principio de la inocencia, pero decidiendo investigar. Ahora en el Aromo, en este espacio inmenso donde se han invertido, dicen, más de $1.000 millones, nada más que movilizar tierra. Si es que se llega a instalar ahí la refinería, que hasta este momento no encuentran socios verdaderos y efectivos, ese territorio valió $121.000 y en el momento en que lo compran para la refinería, pagaron 6.737.000, es decir, incrementando más del 1000%. Pero eso no sería un error de buena fe, como dijo don Alexis Mera también. Todavía no hay fiscales que se atrevan a decir. Aunque ya hay un informe de Contraloría que establece que aquí ha habido un pago, un exceso, aunque no establece responsabilidad, que es lo raro, porque cuando la Contraloría establece alguna glosa o alguna observación, establece nombre y apellido de las personas, que son las que cometen los actos. Y eso es lo que eliminaron en la reforma constitucional, despojando a la Contraloría de esa facultad adicional de establecer no solamente una cuestión contable, sino de comentar y dar base al enjuiciamiento. Eso es lo que se eliminó a base de la reforma constitucional. Dicho sea de paso, también se ha eliminado en el Código Penal, entre las figuras del prevaricato, que es pues un delito de los funcionarios públicos, el numeral 4, que es el que sancionaba en general, no solamente a los jueces, sino a todos los empleados públicos. Vuelvo entonces a probar y voy a seguir probando que estos Moiséses modernos que han dictado las leyes en forma petulante, en lugar de añadir 1 o 2 páginas con las nuevas figuras delictivas y las reformas en media página o 2 páginas, y decidieron entonces imponer su sintaxis para decirle a sus nietos: yo redacté el Código Penal yo solo. Estas tonterías las estamos pagando con una serie de mutilaciones. Pero volviendo al punto de los jueces, etcétera, se ha descubierto una segunda trama ya, y esto está denunciado por el propio Consejo de la Judicatura. Congratulaciones, porque hay otras que no conocen o conocen y no las han descubierto. Aquí pues han sancionado a 3 jueces de lo penal, y aparte figura aparte de esto, independientemente, una señora juez que se ha dado el lujo de borrar en la computadora determinados escritos, lo cual es un delito gravísimo, y más aún ha alterado algo en el registro de la propiedad.
Otro dato interesante es de que TAME, en los 2 últimos años, la organización TAME pues Aviación, ha perdido 58 millones y que la nueva administradora ha dicho que se han incurrido en determinados errores. Por último tenemos... Pero en ese tema, por ejemplo, sí, aquí conversábamos con Víctor Hugo Poveda, de que parte de los problemas que se originan del déficit presupuestario y pérdida económica en los años, en los balances de TAME, ha sido que obligatoriamente ha tenido que subsidiar frecuencias, y 2, que muchas de sus operaciones obligatoriamente las tuvo que hacer de Quito, cuando si las hacía desde Guayaquil eran mucho más baratas. Y la pregunta, ¿y por qué el municipio no ha exigido que haya un verdadero equilibrio entre las rutas para el exterior desde Guayaquil, y solamente hay un solo vuelo directo hacia Estados Unidos, que es con American Airlines? ¿Por qué no se ha exigido que en función de la demanda se creen también los servicios y los vuelos? Sí, y otros factores que han estado volando pretenciosamente a distintos, Nueva York o San Paulo, que no eran rentables. Pero respecto de su pregunta, orgullosamente diciendo que hemos ya en el Ecuador superado el regionalismo. Así es. Porque lo hemos virtualmente superado, gracias a Dios, y sostengo que somos nacionalistas porque sostenemos que en cada metro cuadrado de tierra en el Ecuador, cada uno de los 13 millones que somos condóminos de ese metro de tierra. Nadie tiene derecho a decir Guayaquil solo es mío y no tuyo. Es que soy dueño de la millonésima parte de lo que se le ocurra de Quito, yo también, y de Ambato, y de cada metro cuadrado de la tierra del Ecuador, y ustedes igual. Pero ¿qué ocurre? Y por eso traigo a colación. Es que traigo esto a colación es porque todavía sobrevive, y no hay otra forma de explicarlo, una raíz minúscula y hedionda de regionalismo incrustada en algún funcionario, no irregionalista, en un funcionario que no acepta, porque esto es un asunto viejísimo. Se discutió en el asunto de KLM y las rutas, que KLM antes se salía de Guayaquil, ahora no, y también Iberia, ahora hay que volver por Quito, y es una cuestión que realmente, y lo invito al señor alcalde de Guayaquil y al señor prefecto del Guayas, es también parte de su responsabilidad, y yo creo que la palabra de ustedes, pero por supuesto que está respaldada por tanta gente, va a pesar a favor de que esto se rectifique. Otro asunto interesante es esta reflexión del gobierno, sin duda de buena fe, en su desesperación y en una especie de mea culpa por la imprudencia de haber derrochado el erario público. Es esto de que al ver cómo determinadas empresas están colapsando, y ya el diario El Expreso sacó que no es que habían colapsado 1.500 o las que sean el año pasado de las empresas, sino que 40 de las mejores grandes empresas del Ecuador también están colapsando. Entonces resulta que se han animado a meditar en si deben reducir las jornadas laborales, y desde luego esto ha suscitado inmediatamente la reacción retiro la palabra desde luego, y consecuentemente los trabajadores en principio se han opuesto. Este es el tema fundamental que me gustaría oír la opinión de ustedes. Por último, se insiste en que una de las formas de salir de este estado de cosas, sin duda alguna, no es la inmovilidad. ¿Qué es lo que aterra? Lo que aterra es ver que el presidente aparece como un faraón embalsamado. Un faraón embalsamado es algo muy importante, sobre todo cuando está enterrado en una pirámide. Pero un faraón embalsamado como gobernante es un ser peligrosísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Es la inercia del gobierno. Es esto de que no hacen nada. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Recurramos entonces, con el permiso de ustedes, a 2 o 3 frases que no van a llevar más de un minuto y que revelan nuestro afán de contar con fuentes de información. Oigamos lo que dice al señor Abelardo Pachano en el diario El Comercio el sábado 23 de enero. Le preguntan, ¿qué se viene en el país como consecuencia de la caída de los depósitos en los bancos, los créditos y del circulante? ¿Cuáles son las soluciones? Entre paréntesis, Abelardo Pachano fue virtualmente el dueño del banco, de la producción, del Produbanco. Bien, sí tiene gran experiencia y fue pues un experto, etcétera, en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Es una persona muy ilustrada. Él contesta
¿Qué es lo que se viene en el país como consecuencia de la caída de los depósitos? Él contesta, mayor contracción económica. No hay manera de evitarla mientras no se encuentre en términos muy simples, pero indispensables, la recuperación del financiamiento perdido como consecuencia de la caída de los precios de algunas de nuestras exportaciones. Si el Ecuador no vuelve a tener una balanza de pago saludable, financiada y con superávit global, no es posible recuperar los depósitos, ni peor reabrir las líneas de crédito internas. El país ahora es una sociedad ilíquida que bajo el sistema de cambio en funciones necesita tener un ingreso neto positivo de dólares para poder crecer y mejorar su bienestar. Eso pasa no solo por recuperar los valores perdidos por exportaciones, sino además por la apertura de la cuenta de capitales a inversionistas que encuentren incentivos para sus proyectos en el Ecuador. Si no hay ese empeño, la ruta trazada es la de un país más pequeño con daños y dolores sociales que le devolverán a tiempo de mayor inequidad. Seguir confiando en el endeudamiento agresivo y oneroso no nos resuelve el problema y acaba. Lo vuelve más complejo. Eso ya lo vivimos y pudimos salir con mucho esfuerzo y sacrificio. No es agradable saber que estamos de vuelta, pero ahora con restricciones que tornarán mucho más inflexible la educación. La solución. Por Ahora, sí, pero algo que me parece aquí... Muy bien. Es decir, tenemos que ser honestos, porque todo el mundo dice que habla que este es un gobierno que ha plagado de impuestos a la sociedad. Pero como personas, vamos a coincidir que efectivamente en estos 9 años no ha habido el paquetazo, no ha habido el aumento del combustible, no ha habido... Es decir, prácticamente al ciudadano no se lo ha dejado, no se lo ha atosigado, digamos, de los impuestos. ¿Usted cree lo contrario, mi querido? Bueno, hubo un debate importantísimo entre de la última semana que se desarrolló en el diario El Expreso. El diario El Expreso publicó un dato fundamentado en una organización de estudio que daba el nombre, y ahí está, según el cual el índice de imposición en el continente, uno de los países, uno de los estados más impositivos, es decir, que más cargaba impuestos, era el Ecuador. Digamos que señalaba en números redondos, bueno, no redondos, sino en números enteros, señalaba que el Ecuador tenía un grado impositivo del orden del 30 y pico %. Entonces el gobierno refutó y obligó a publicar, y El Expreso reprodujo, la reflexión del gobierno, que era que no es verdad, porque para ellos nada es verdad, ellos viven su verdad. Son como los brujos, los hechiceros estos de la antigüedad. Felizmente no se han comparado con el oráculo de Delfos. Volviendo al punto, entonces resulta que era el gobierno, no es el 33, sino por ejemplo el 23, muchos puntos menos. Entonces El Expreso reprodujo y puso un último párrafo diciendo, es decir, explicando la diferencia, diciendo que es que no había cargado en la presión impositiva que lleva al 33% la lista de los impuestos que no son impuestos nacionales o que son impuestos de determinadas clases, de distintas clases de impuestos. A saber, por ejemplo, algo que nos constó a todos, aquel anticipo a las futuras utilidades. Es decir, lo cual pues es realmente una grosería. Y les cuento, en mi vida personal, yo formé una compañía que no está dedicada al comercio, sino que la compré para facilitar, como hicieron muchas compañías, la sucesión. Porque una sucesión en el Ecuador podía durar, y sigue durando, alrededor de 25 años. Acabo de terminar una de ellas, de 25 años judiciales. Entonces, la colectividad, la gente pensante, sin ánimo de burlarse de nadie, nada más, porque los impuestos los seguían pagando los inmuebles y los pagaba la nueva compañía. Los pusimos a nombre de una compañía. Pues dicho y hecho, yo tuve que pagar $4,000 por anticipo a futuras utilidades, cuando realmente jamás me había dedicado al comercio, y esta es una manifestación de por qué es que esto existió, el debate, se presentó en la forma como lo digo, y esta es una reflexión válida. El gobierno a su vez retira cosas que hay que tomar en cuenta, y algo más, está claro, es universal, está dicho
que el Banco Central ya no es una fuente confiable, estimados amigos de información, porque ellos siguiendo y copiando a Venezuela y copiando a Argentina las trampas contables que se hacen para fingir esto, eso y aquello, realmente ya no es confiable. Pero digamos que dice nuestra distinguida amiga Gabriela Calderón de Burgos, que escribe en el diario El Universo, un comentario, una parte de un comentario que vamos a reproducir el día 19 de febrero. Dice ella lo siguiente, hablando de la confianza y el empleo. Son 3 párrafos. Según el Foro Económico, gracias Jorge, según el Foro Económico Mundial, Ecuador tiene los mercados laborales más ineficientes del mundo. Se ubica en la posición 112 de entre 139 países y este es el factor que más perjudica la competitividad del país. ¿Pero por qué puede decir que son los mercados más ineficientes? ¿En qué se basa para decir eso? Es que es todo un artículo, si quieres lo leo entero. No, pero es que eso significaría que nuestra gente es una gente que no está debidamente capacitada. No lo dice por eso. Escucha, ya viene los sueldos. No, ya escucha, porque es que por eso lo traigo, porque primero no es mío. Segundo, así demostramos modestia, porque realmente la intelectualidad siempre es modesta. Cuando uno se encuentra con un cretino, siempre se encuentra con un soberbio. Y lo importante es ser modesto. Por eso estoy leyendo y voy a leer el segundo párrafo, que quizás contribuya. Aclare el otro, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso, dice ella, eso ha derivado en que en América Latina, observen cómo habla ya no del Ecuador, habla de un hemisferio, ha derivado en que en América Latina la mayoría de los trabajadores siga dentro de la informalidad. El informe indica que sí, ya entre comillas, que si se analiza la evolución a lo largo de las últimas 2 décadas, la tasa de formalidad regional, es decir, ese es el ideal, la formalidad, a eso va, la tasa de formalidad regional subió de un 41 a un 46%, es decir, a un ritmo de menos de 0,25 puntos porcentuales al año. Todavía hoy, más de la mitad de los empleos de la región sigue siendo informal y a este ritmo alcanzar la formalización universal para la región llevaría unos 180 años. Punto, una pausa, señor presidente, señores presidentes. Es decir, hoy día, exactamente hoy día, habló el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Dicho sea de paso, estamos orgullosos, los ecuatorianos, de que la Cámara de Guayaquil y de Quito estén dignamente representadas en este momento por los presidentes y también la Cámara de Industria de Guayaquil. Son gente muy responsable. Y entonces este presidente dijo algo, una cifra aterradora, que tiene que ver con esto que dice la señora Calderón. Dijo que 3.900.000 empleados ecuatorianos, dependientes ecuatorianos, no actúan en la formalidad. Es decir, el mismo reproche. Es decir, considerando que la formalidad, y la formalidad significa llevar libros, declaraciones, pagar los impuestos, es decir, hay 3.900.000 que no están, que están informales. Pero de los trabajadores. De los trabajadores. Eso significa. Y de los empresarios. Eso significa que no hay estabilidad. Y de los empresarios. Que no hay estabilidad, que no hay empleos fijos. Sí. Informalidad. Pero eso no significa que sean ineficientes. No, eso no lo es. No, porque en el párrafo como Estado es ineficiente. Pero sigamos adelante. Enseguida, Jorge. Durante los años de la Revolución Ciudadana, aquí ya viene el Ecuador, veamos qué dice el Ecuador. Durante los años de la Revolución Ciudadana, en Ecuador se han incrementado considerablemente los costos del trabajo formal. Según este informe, esto no conviene, dado que, comillas, los países con mayores costos salariales y no salariales relativos a su productividad presentan una menor proporción de trabajos formales. Según esta simple estimación, por cada 10% de incremento en los costos mínimos de contratar a un trabajador asalariado formal, se reduce en 5 puntos el porcentaje de trabajadores formales. El gobierno debe entender, aquí viene el consejo,
que no hay peor trabajo que el que no se tiene. Muchos ecuatorianos sueñan con trabajar en países como Estados Unidos, donde, sin embargo, gozarían de menor estabilidad laboral que en Ecuador, aún más flexibles que Estados Unidos, son países como Dinamarca y Suiza. De lo poco que se conoce, y termina, acerca de las medidas propuestas para flexibilizar el mercado laboral, pareciera haber mucho ruido y pocas nueces. En eso, Jaime, yo creo que hay que establecer una relación directa. Si hay trabajadores ineficientes, porque hay empresarios ineficientes. Ineficientes, lógico. Porque si yo exijo eficiencia de mis trabajadores, tengo que yo también incorporar entonces aquellas herramientas que para hacer que ese trabajador sea eficiente, capacitándole, dotándole de la información, educándolo. Pues. Y hay algunos empresarios ecuatorianos que a veces por egoísmo no permiten que sus trabajadores se capaciten porque después saben más que ellos y eso les molesta. Lamentablemente es así. Y además hay que establecer otra gran verdad, que la mayoría de los pequeños, de los empresarios que tenemos en el Ecuador, les interesa ganar más del 100%, cuando si en Estados Unidos fuese así. Pero imagínate, Estados Unidos fuera un país del otro mundo. En Estados Unidos, si tú llegas a ganar en tu periodo de fiscal el 10%, ya es una excelente empresa, mientras que acá en el Ecuador, si no es el 100%, es una mala empresa. Varios empresarios que ganaban 1 millón de sucres semanal cuando teníamos el sucre, quieren seguirlo ganando en dólares. Y entonces... Que no está mal. Sí, pero a costa de si fuera todo, digamos, que hubiera una redistribución. Pues, claro. Las distorsiones entre los que más ganan y los que menos ganan, y sobre todo, que no hay un reparto equitativo luego de la riqueza. Claro. Escucho religiosamente y comparto, porque yo aquí no estoy defendiendo a nadie. No. Pero hay una